Alors, bonjour de nuevo. En esta clase vamos a aprender a pedir en una tienda, a pedir unos artículos tipo croissant, pan, etc., ¿no? Vamos a utilizar el libro de Communication progressive du français niveau débutant, ¿vale? Cette classe s'adresse au niveau A1 et A2. Este libro lo podéis comprar en el enlace de la descripción. Ya como sabéis, soy Emmanuel Pfaff, director y profesor de la Academia Física, clases de francés, ubicada en Beasain, Guipúzcoa. Bien, sí es verdad que para aprender francés hay que estudiar, y mucho. Lo mejor es tirarse directamente al agua. Y en esta lección vamos a ver cómo pedir en una panadería o en otras tiendas, ¿vale? Y para ayudar a muchas más personas como tú, me gustaría que pudieses poner un me gusta a este video. Bien, demander des articles. Demander des articles quiere decir pedir unos artículos. Aquí tenemos el verbo demander, pedir. Demander, lo estás leyendo demander, que no se pronuncia demander, sino demander, ¿vale? Demander des articles. Pues no, demander des articles. Tenemos una elisión entre la S de des y la A de articles, y la última S, la S plural de article, no se pronuncia, ¿vale? Y ninguna de las S plurales se pronuncian, ¿vale? Demander des articles, pedir unos artículos. 1. À la boulangerie-pâtisserie. À la panadería, boulangerie, panadería. Pâtisserie, pastelería. ¿Vale? À la boulangerie, pâtisserie. Panadería, pastelería. L'employé, la empleada. L'employé, la empleada. A ver, igual estáis pensando por qué se pone una L apóstrofe en lugar de poner una LA si es femenino. Pues cuando un nombre, una palabra, un sustantivo empieza por una vocal, quitamos la A o quitamos el E castellano y ponemos una apóstrofe. L'employé. Madame, la cliente, la clienta. Bonjour madame, je voudrais, yo quisiera. Estamos con condicional. Un croissant au beurre à la mantequilla. Au reemplaza al, pero como mantequilla en castellano es femenino y en francés es masculino, au es el conjunto de la preposición a y del artículo definido le. Indefinido le, ¿vale? A más le. A más le, au. No se pronuncia au, se pronuncia o, ¿vale? Siempre que veréis a más u, se pronuncia o. Deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. No he dicho deux, he dicho pains, ¿vale? He dicho deux, ¿vale? El sonido la conjunción de las dos letras EU hace E. La X final no se pronuncia como la S final. Y la conjunción de A y N, ¿vale? Hace el sonido 1.
Vale, un momentito. Bien. Au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la oración s'il vous plaît, la expresión s'il vous plaît, quiere decir por favor. Es todo esto, es toda esta unión, esta conjunción de palabras, quiere decir por favor. S'il vous plaît, ¿vale? Bien, vuestro cerebro se está leyendo así. Demander des articles. À la boulangerie, pâtisserie, l'employé, madame, la cliente, bonjour, madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Vale. Habéis visto cuando yo le he leído que no se pronuncia así, ¿vale? Vamos a volver a verlo. Demandez des articles à la boulangerie-pâtisserie. L'employé, madame, la cliente. Bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, 2 pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Sucre, si lo habéis visto, es azúcar, ¿vale? Bien. L'employé. Oui, madame. Et avec ceci. Alors, et es la I, ¿vale? La Y castellana, ¿vale? Avec, con, ceci, esto, ¿vale? Oui, sí. Sí, señora, y con esto. O y con eso, mejor dicho. Je vais prendre. Vale, esta conjunción de palabras, je vais prendre, es el pronombre yo, voy, y en castellano sería la preposición a y coger o tomar, ¿vale? Bien, en francés quitamos antes del infinitivo, quitamos la preposición a. Y ya decimos, je vais prendre, voy a coger, sin la preposición. Esta conjunción de palabras se llama futuro cercano, ¿vale? Je vais prendre es el verbo ir más infinitivo. Je vais prendre, aussi también une tarte para six personnes. Je vais prendre aussi también une tarte para 6 personas, 6 personnes, ¿vale? No 6 personnes. 6 personnes. L'employé. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Alors, ¿qué es eso de qué es que? ¿Qué es que? Es una forma de hacer preguntas en castellano, ¿vale? Bien, sería, ¿qué es lo que usted prefiere? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Vale? ¿Qué es ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, manzanas, a las manzanas, aux fraises, a las fresas, au citron, al limón, ¿vale? El aux, que no se pronuncia aux, ¿vale? Que es también una conjunción de dos palabras, la preposición y el artículo, ¿vale? Sería la preposición a y el artículo les, ¿vale? Los. Entonces, une tarte aux pommes, a las manzanas, aux fraises, a las fresas y au citron, al limón, ¿vale? Bien. La cliente. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. ¿Qué quiere decir c'est? Alors, una bella tarta a las fresas. C'est quiere decir esto.
très, muy y bien, bien. C'est très bien, esto está muy bien, ¿vale? O eso está bien. Eso está muy bien. Vale, vamos a ver un poquito la gramática. Masculin, féminin y el pluriel de nom, ¿vale? Un croissant, un bonbon, un gâteau au chocolat, ¿vale? Un gâteau es un pastel, ¿vale? Cuando hablamos de tarta de cumpleaños, nosotros hacemos pasteles, no hacemos tartas. Une brioche au sucre, nom féminin. Une tarte, une brioche, une glace à la fraise, une glace à la framboise. ¿Vale? Entonces vemos que el artículo indefinido masculino es un, no une. No se pronuncia un, se pronuncia un. Y el artículo femenino, el artículo definido femenino se pronuncia une, no une, ¿vale? Une, ¿vale? Bien. Nom pluriel. Des fruits, des gâteaux, ¿vale? Unas frutas, unos pasteles. Une tarte aux pommes, à las manzanas et une tarte aux abricots, a los albaricoques, ¿vale? Abricots, albaricoque no se pronuncia abricots, se pronuncia abricot. Y no se pronuncia pommes, se pronuncia pomme. Pomme. Vocabulaire. Du pain, pan, ¿vale? Du pain. Alors, claro, en castellano quisiera pan, o quisiera una barra de pan, pero quisiera pan. ¿Qué comes? Como pan, ¿vale? En francés nunca se dice como más sustantivo, ¿vale? Siempre se va a decir como más un artículo contraído, aquí en este caso du, de más le, ¿vale? Je mange du pain, du pain. Je mange du pain. Une baguette, una barra. Un pan complet, un pan completo. Un pan de mie, un pan de migas. Es el pan blanco, el pan bimbo. Des viennoiseries. Alors, les viennoiseries es un conjunto, puede ser los croissants, brioches y napolitanas, ¿vale? Un croissant, une brioche y un pain au chocolat. Le pain au chocolat no es un pan de chocolate, sino una napolitana. Y chausson aux pommes, un chausson es, ahora si habláis, antiguamente el chausson podía ser un zapato de mujer, también un zapato de bailarina, pero se utiliza más como chausson, zapatillas de casa, para andar en casa. Entonces, chausson de a las manzanas no es una zapatilla de casa para a las manzanas, sino que se llama porque se rellena, es una viennoiserie, ¿vale? Rellenada de manzanas, de compota de manzana. Chausson aux pommes. Un chausson aux pommes. De gâteaux, alors les gâteaux pueden ser, son pasteles grandes y pequeños, ¿vale? Un éclair au café, un relámpago al café, un millefeuille, mille hoja, hoja, feuille, feuille. Un chou à la crème, un chou es como col, pero col de crema es un poquito raro, ¿no? Col a la crema. Vale, chou hay que saber que es col, ¿vale? Pero aquí no tiene nada que ver con la col, sino que es el pastel que se llama así. Quiero volver a la pronunciación de millefeuille, ¿vale? Millefeuille, no millefeuille, ¿vale? No se pronuncia millefeuille, sino millefeuille. Repite. Millefeuille. Ahora junto, millefeuille. Vale. Las T's al final de las palabras, como las S no se pronuncian, ¿eh? No se dice un croissant o un pan o au chocolate, ¿vale? No se dice chocolate. No estamos, por ejemplo, en Barcelona que lo podrían quizás pronunciar, ¿vale? Un pan au chocolat. Chocolat.
De tartes, no tartes, ¿vale? De tartes son unas tartas, unas tartas, pero la S final no se pronuncia porque es plural. Des tartes au citron, al limón, aux fraises, a las fresas, aux pommes, a las manzanas, aux abricots, a los albaricoques. He dicho aux abricots como si fuera una sola palabra y como si la X fuera una S, ¿vale? Porque la X se comporta como si fuera una S y hay ediciones entre la consonante X y la vocal A, aux abricots. Des bonbons, no des bonbons, ¿eh? No hacemos bon, sino bonbon, ¿vale? Des bonbons, du chocolat et des glaces. A ver, glace, ya me lo han dicho muchas veces en clase que se han confundido como el cristal, ¿vale? No, son unos helados. Des glaces, que se pronuncia de glace, ¿vale? De glace son unos helados. Y a no confundir con glaçon, ¿vale? Glaçon, que termina en C-O-N y al plural C-O-N-S, que son unos hielos, ¿vale? Además, hay que ver que en glaçon la C tiene una colita que se llama C-CDI, ¿vale? Si no sería glacon. Bien, manière de dire, forma de decir. Je voudrais, yo quisiera, ¿vale? Estamos al condicional. Je vais prendre, yo voy a coger o yo voy a tomar. El futuro cercano. Ou tout simplement, un croissant, s'il vous plaît. Bonjour madame, un croissant, s'il vous plaît. ¿Vale? El por favor, un croissant, por favor. Remarque culturelle. L'utilisation de madame, monsieur est parfaitement normale et polie. Sous forme de question, madame, monsieur, ces mots signifient vous désirez. La utilización de señora, señor es perfectamente normal y educada bajo la pregunta señor o señora con un punto de interrogación. Esas palabras significan ¿usted desea? Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? 17. Ya va largo el video, ¿eh? Bien. Vamos a hacer los primeros ejercicios, ¿vale? Y como habéis comprado el libro, pues habrá que terminar estas páginas de ejercicios. Vamos a hacer, pues hay varias páginas de ejercicios y vamos a hacer, la 9, y en otro video, pues leeremos a la posta, a correos. Vale, bien. Relisez le dialogue ci-contre, vrai ou faux. Alors, releer el diálogo ci-contre es el diálogo que está puesto aquí, ¿vale? Y contestar si verdadero o falso, ¿vale? Vrai, verdadero. Faux, que no se pronuncia faux, se pronuncia faux, falso. La clienta, achète. Acheter es comprar, ¿vale? Du pain, pues sí. Entre otras cosas, compra pan. Sí, eso es vrai. La cliente voudrait aussi une tarte. Alors, on va revoir. Vamos a volver a ver si quiere una tarta. Si quiere una tarta une tarte pour 6 personnes, ¿ok? Elle veut une tarte pour 6 personnes, pardon. J'étais trop vite. L'employé propose 2 sortes de tartes. Alors, est-ce que l'employé propose 2 sortes de tartes? Elle en propose plus que 2. Elle en propose 4. Es falso porque la empleada propone 4 tipos de tarta. Limón, fresa, manzana y albaricoque, creo. No, 3 tipos de tarta. ¿Vale? Fresa, manzana y limón. Pomme, fraise et citron. La cliente choisit une tarte aux pommes y la clienta elige una tarta de manzana, que es falso, faux. La cliente choisit une tarte aux fraises, una tarta a las fresas, de fresas, ¿vale? Entonces, esta cuarta afirmación es
faux, falsa. Complété par un, une de, uno, una o unos, unas. Alors, cuando vemos que es des, unos, unas, es cuando hay una S, una X de plural, ¿vale? Cuando vamos a saber si es femenino o masculino, pues la mayoría de las palabras que terminan por una E es femenino. Cuidado con las trampas. Vamos a ver. Baguette termina en E, castellana, E en français. Une baguette, femenino. Glace termina en E castellana, E française, E français, une glace. Bonbon termina en singular N y plural S, masculin. Un bonbon, des bonbons. La réponse ici, la respuesta aquí es des bonbons. Pain de campagne. Vale, campagne termina en E. Bien, pero pan no. Pan es el que tiene que marca si tiene que ser masculino o femenino. Pain, un pain. Brioche, termina en E. Une brioche. Gato. Gato. Ah, pues, vale, sí, se pronuncia como el gato que se pone en el frigo. El gato, el animal. No pongáis vuestro gato en la nevera. Bien. Gato. Termina en X, que es marca de plural, y termina en una vocal U en el singular, ¿vale? Y eso es masculino. De gato. Tarte, singular y femenino, ¿vale? Une tarte. Gato sin X, y le he dicho antes, no termina en E, entonces un gato. Croissant, no termina en E, un croissant. Complété par O a la y O al plural, ¿vale? Entonces, lo mismo, a ver si es O masculino, a la que es femenino, y O, aux, que se pronuncia O también, puede ser masculino o femenino. Une tarte o pomme, ¿cómo es? AUX, bien, pero se pronuncia AUX. AUX, une tarte aux pommes. Un éclair, chocolat masculino. Es el chocolate que es masculino, no tiene que ser el relámpago. Bueno, aquí pone un éclair, de hecho. Aquí tenemos dos masculinos, un éclair o chocolat. Es verdad que en algunas partes de Francia dicen un éclair. En mi parte, de hecho. Un éclair au chocolat masculino. Un chou a crema. Crema es femenino. A la crema. Vanille. Vanille también es femenino. Vanilla. Y un glace también es femenino. Un glace a la vanille. Un sorbet. Sí, eso es. Au citron. Et un bonbon menta. Menthe. A la menthe femenino. Que pouvez-vous acheter dans une boulangerie-pâtisserie entourée, rodeada, ¿vale? Circular, rodeada. La bonne réponse, respuesta. A ver, en una boulangerie-pâtisserie, ¿qué podemos comprar? Un croissant. Oui. Une fleur. Una flor? Non. Des bonbons. Oui. Une baguette. Oui. Un chausson aux pommes. Oui. Des pommes. Non. Des pommes ça s'achète chez le fruitier ou chez le primeur. Ok? On ne dit pas fruiterie. Ben no, on devrait pas no tendría que decirse fruiterie. A veces sí se dice. Des pommes, donc chez le fruitier, chez le primeur. Une tarte aux poires. Poire es pera, ¿vale? La pera. Une tarte a las peras, eso es oui, se puede comprar o no.
se puede acheter dans une boulangerie-pâtisserie. Une brioche, oui. Du papier, non. Hein? Le papier s'achète dans une papeterie. Un éclair au chocolat, oui. Un pain au chocolat, oui. Ah. Complétez le dialogue suivant. Ok, alors, normalmente lo bueno sería que pongáis el video en pausa, ¿vale? Que hagáis el ejercicio y luego lo corregimos. Entonces pongáis el video en pausa y volvemos. Bueno, ya hemos vuelto. Entonces, monsieur. Entonces, hemos visto que puede decir cuando se dice señor con un punto de interrogación, puede decir ¿qué desea? ¿Vale? Monsieur. Alors, vemos en la respuesta que dice sí, señor, ¿vale? Oui, monsieur, voilà. El voilà es aquí tiene, aquí está. Deux croissants, y con esto, y avec ceci, ¿vale? Entonces, la pregunta que tendría que hacer la persona sería, no es una pregunta, sino una afirmación. Je voudrais, bonjour, primero, bonjour, buenos días. Je voudrais, yo quisiera, deux croissants. Je voudrais, yo quisiera, deux croissants. O je vais prendre deux croissants. ¿Vale? Bien. Luego vemos entonces que la persona contesta, sí señor, aquí tiene dos croissants y con esto. Luego vemos en la 3, nous avons des petites tartes aux pommes, aux framboises, au citron. ¿D'accord? Entonces, ¿qué podemos poner? Pues, después el et avec ceci, podría decir la persona, je vais prendre o je voudrais, ¿vale? Des tartes, ¿vale? Unas tartas, o des petites tartes, pequeñas tartas, ¿vale? Y la persona contesta, tenemos unas pequeñas tartas a las manzanas, a las frambuesas, al limón. Y entonces el señor dice, ¿qué voy a decir? Porque aquí vemos que la employée, la dependiente, le contesta, aquí tiene, señor, dos pequeñas tartas al limón. ¿Qué va a decir el señor? Que quiere dos pequeñas tartas al limón. Vale. ¿Y cómo se dice eso? Voy a coger o escoger voy a coger o escoger dos pequeñas tartas al limón. Bueno, yo voy. Je vais. Vale. Luego, coger o escoger. O tomar. Prendre. Luego, dos. Deux. Pequeñas. Vale, petites. Se pronuncia petite. Y luego, tarte o citron. Vale. Bien, ahora un pequeño escrito, ¿vale? Si queréis me lo podéis mandar por chat, WhatsApp, lo que queráis en los comentarios, como queráis. Vous êtes à la boulangerie. Vous demandez une baguette, deux pains au chocolat et un croissant. Imaginez et jouez le dialogue avec la boulangère. Entonces, eso lo escribís o también lo podéis jugar con unos amigos en casa. Usted está a la panadería
y pide una barra de pan, un baguette, 2 napolitanas y un croissant. Imaginad y jugad el diálogo con la palabra, ¿vale? También podéis hacer esto, ir directamente a Francia y hacerlo. Venga, buena suerte. Nos vemos en el próximo video y hablaremos de correos, ¿vale? Este video, lo recuerdo, es para las personas de A1 a 2. Bien, au revoir, a bientôt y pon un like a este video. Chao.